hace 12 años prometí ante Dios y los hombres amar y respetar en las buenas y en las malas al hombre que escogí para ser mi esposo y con el cual compartir toda mi vida. Y ciertamente no ha sido un camino fácil, pues no prometí amarlo hasta que se me acabara el amor o hasta este cierto límite. Prometí amarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separe. Y en este recorrido he aprendido ciertas cosas que me han ayudado a permanecer a pesar de todo. Y espero les ayude a ustedes a vivir su matrimonio o a prepararse para el matrimonio. Punto número 1. Te casas con toda la persona. No te casas con las áreas que te gustan, sino que te casas con sus defectos y sus virtudes. Y a medida que uno se adentra en la vida matrimonial, empieza a caer ese velo del noviazgo que te impedía ver los defectos del otro. Y este descubrimiento puede ser frustrante y doloroso. ¿Cómo vivirlo entonces? Recuerda que tu esposo también está viviendo el mismo proceso, pero a la inversa. Tus defectos también están saliendo a la luz. Y él está aprendiendo a conocer una parte de ti que también lo frustra, lo enoja y lo entristece. Recordar esto te puede ayudar a no ser tan dura con el otro. 2. Las mariposas se acaban. El amor pasa por un proceso de maduración y va mutando para mejor, creo yo. Y lo va haciendo sin que nos demos cuenta. Un buen día llega tu esposo de sorpresa y ya no sentimos mariposas en el estómago. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que el amor se acabó? Pues no. Solo que ha pasado esa etapa de enamoramiento y el amor ha comenzado a madurar y a consolidarse en el compromiso de permanecer, que va mucho más allá de los sentimientos y las pasiones que arrastran en determinado momento, pero que son fugaces y que ciertamente acaban. Así que si decides utilizar estas pasiones como termómetro para medir tu amor, pues lamentablemente creo que vas a acabar y a empezar y acabar y empezar muchísimas relaciones en busca de este sentimiento fugaz que no permanece, que acaba. 3. Las crisis llegan. No conozco ningún matrimonio que no haya atravesado por crisis, y a veces muy profundas. Pero sí conozco parejas que valientemente han sabido permanecer en medio de estas crisis y han salido de ellas victoriosas. Lastimosamente, también sé de matrimonios que no han sabido permanecer y se han roto a causa de crisis que quizás pudieron solucionarse. Convivir con la persona que escogimos no siempre va a ser color de rosa. Realmente muy pocas veces lo es. Pero ante cada crisis matrimonial no debemos salir corriendo, porque a eso nos referíamos cuando dijimos sí, en las buenas y en las malas. Decía San Ignacio de Loyola que en tiempos de desolación no es bueno hacer mudanza. El enemigo nos hace caer en la mentira de que no hay remedio, de que esta crisis fue el final de todo y quiere que desistamos de la promesa que hicimos ante Dios de permanecer. No caigas en su juego, porque las crisis van y vienen y te aseguro, todo pasa. Aquí quiero aclarar un punto. No estoy hablando de crisis insuperables donde exista violencia intrafamiliar. Hay situaciones muy específicas donde ciertamente no estamos llamados a permanecer, pero no se da en la mayoría de los casos. Punto número 4. No dejes a Dios a un lado. Aunque estamos casados por la iglesia, mi esposo no es creyente, cosa que ha sido muy difícil para ambos. Pero aún así yo lucho por hacer a Dios parte de la unión, porque ciertamente lo es. E intento llevarlo al centro de todo lo que vivimos como cónyuges, sobre todo desde la oración. No siempre fue así, tengo que admitirlo. Mucho tiempo tuve a Dios en una esquina como un simple espectador, sin querer darle participación de la unión que Él mismo había bendecido y de la que Él forma parte. Y ciertamente me fue muy mal. Solo cuando tomé conciencia de lo que Dios podía hacer en nuestro matrimonio, si le daba participación, solo entonces le abrí la puerta y lo dejé entrar. Cuando dije, ya con esto no puedo, se me salió de control, pues en tus manos lo pongo. Aunque mi esposo no ha cambiado su postura con respecto a la fe, ha aprendido a valorar y a respetar lo que para mí es sagrado. Y yo he aprendido a mirarlo con misericordia y no desde una posición de jueza como solía hacerlo antes. En resumen, mi consejo es perseverar. No te rindas ante la primera crisis o el primer malentendido, ante la segunda tampoco, porque en esta cultura del descarte que vivimos hoy, donde se nos invita a no permanecer en nada, a que todo es desechable, a no esforzarnos por nada porque todo se nos da fácilmente y con muchísima inmediatez, el matrimonio no es un camino atractivo. Se nos va a presentar como una pérdida de tiempo, simplemente algo pasado de moda. Desde mi experiencia te digo que vale la pena amar y dejarse amar, que vale la pena comprometerse de verdad, sin límites, que es hermoso envejecer, ver pasar los años al lado de una misma persona y con ella compartir todo lo que eres y tienes. Es hermoso ver los frutos de ese amor correr, crecer, caminar, porque cobran vida en nuestros hijos. El matrimonio es un regalo que Dios nos hace.
porque Él bien sabe, porque nos creó, que fuimos creados para amar, para vivir en comunidad. El hombre no está hecho para la soledad. Y el matrimonio es ciertamente eso, una comunidad de amor, donde todo no es perfecto. Ciertamente no lo es, pero es el lugar donde el hombre se hace más hombre y la mujer más mujer. Porque en ese encuentro mutuo del esposo con la esposa, nos encontramos con las raíces más profundas de nuestra propia identidad y el sentido pleno de aquello para lo que fuimos hechos. Fuimos hechos para amar. Y en esa entrega diaria en el hogar, en medio de los afanes, las preocupaciones y los problemas de nuestro día a día, damos plenitud y sentido a aquello para lo que fuimos creados. Porque el amor tiene la capacidad de desarrollarse, crecer y madurar a pesar de mis imperfecciones, sus imperfecciones, las alegrías, las tristezas. Mi invitación es que te des la oportunidad de permanecer. Dios los bendiga.